Muchas gracias por la invitación. Como bien decía Israel, ¿cierto? De pequeño vi a muchos de los pastores que están aquí, ¿cierto? Me alegro verlos virtualmente, pero verlos. em, por ejemplo, el pastor Goldeira, ¿cierto? Podría nombrar muchos. Seguramente no me conocen, ¿cierto? O no se acuerdan de mí, porque yo era muy chico cuando los veía a ustedes predicar. No quiero decir con eso que ustedes están viejos, ¿no? Quiero decir que el tiempo pasa, ¿no? Eh, los otros, hay que hacer una apreciación, ¿cierto? Israel dijo que yo pasé por relaciones públicas, ciencias políticas. Claro, pasé. No necesariamente los terminé de estudiar, ya por si acaso, porque si no tendría que tener como 50 años para haber terminado todas esas carreras. Pero sí, sí soy culpable de una de las impugnaciones que me hace, ¿cierto? Que soy profesor de historia, eso sí. Soy profesor por formación profesional, por vocación, ¿cierto? Por deformación, si usted quiere llamar también, no hay problema. Entonces, ese es a lo que me dedico. Yo me dedico a hacer clases. em, en este año, ¿cierto? Ha sido igual como lo estamos haciendo ahora, de lunes a viernes, todo el día. Así que eso es lo que hago. Y por lo tanto, me invitaron a exponer. Me suena raro dar una conferencia, porque eso no, yo no me dedico a dar conferencias, ¿sí? Pero sí a exponer un poquito de lo que yo sentía que podía aportar, o que Israel pensó que yo podía aportar, ¿cierto? Y Pastor también, Pastor Sobarzo. Así que básicamente me gustaría mostrarles una mirada, simplemente eso, ¿ya? Una mirada de la realidad, y que en algún caso podría usted eh, hacer alguna conexión con su propia realidad local. Eso. Dicho lo que mencionaba, ¿cierto? Voy a partir con la presentación aquí. Entonces, me gustaría compartirles un PowerPoint. A mí, como profe, me gusta utilizar esto porque me ordena un poquito las ideas. Ya, el PowerPoint después, si usted quiere, se lo puedo facilitar. No tengo ningún problema con eso. Se lo puedo hacer llegar a través de Israel, aunque no tiene mucha información. O sea, es básicamente apoyo visual a lo que yo voy haciendo, ¿no? Dicho eso, entonces quisiera comenzar para no alargarnos tanto. Esta conferencia o esta charla o esta exposición tiene por nombre o por título una pregunta, ¿cierto? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia dónde vamos? Si usted quiere simplificarlo, ¿cierto? Y obviamente cada pregunta exige una respuesta, ¿sí? Ahora bien, las respuestas siempre pueden ser variadas. No necesariamente existe una respuesta para cada pregunta, ¿sí? Pueden haber muchas eh, respuestas para las preguntas, sobre todo en el área social. Depende de la mirada con que usted lo haga. Entonces, sabemos que existen diferentes miradas, ¿sí? Hay diferentes formas de apreciar el mismo fenómeno. Es parte de la realidad como seres humanos que nosotros podemos acercarnos, ¿cierto? Interpretando un mismo hecho de distinta manera. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque puede ser que, por ejemplo, lo que ocurra o lo que pase, usted puede analizarlo desde una mirada individual, ¿cierto? Uno analiza las cosas individualmente. Uno puede pensar en uno mismo y responder la pregunta diciendo, bueno, yo voy hacia, no sé, en lo más inmediato voy hacia tal lugar. O bien se puede hacer una mirada colectiva de las cosas, ¿sí? Nosotros, en vez de decir yo. También usted podría utilizar categorías de tiempo, ¿cierto? En el caso de la historia se utilizan las categorías de tiempo y uno de los historiadores más importantes del siglo XX, Fernand Braudel, habló, ¿cierto?, de estas categorías del corto plazo, el mediano plazo, el largo plazo. O sea, usted podría responder la pregunta hablando en el corto plazo, por ejemplo, voy a terminar el año, ¿cierto? Podría hablar en mediano plazo, el plazo, ¿cierto? De aquí a un año, 2 años espero tal cosa, o podía proyectarlo a un largo plazo, ¿cierto? De aquí a 10 años, 5 años, etcétera. O sea, también podría ser, depende de la mirada, ¿sí? Como usted responda. O bien podría darle una visión espiritual, ¿cierto? Que desde la fe. Nosotros podríamos responder diciendo a dónde vamos, bueno, al encuentro con Cristo, ¿cierto? Y podríamos recordar como antiguamente se cantaba, me voy con Él, ¿cierto? Yo no me quedo, me voy con Él. Sí, eso es lo que nosotros por lo menos tenemos como esperanza cristiana. Podríamos responderlo así también.
Pero en particular, a mí me gustaría responderlo desde otra óptica. En este caso, ayudado desde las ciencias sociales, ¿ya? Las ciencias sociales son aquellas que tratan de interpretar la realidad respecto de los fenómenos que tienen que ver con las sociedades. Ahí está la antropología, la sociología, eh, la economía, por ejemplo. Entonces están las ciencias sociales y particularmente me gustaría apoyarme desde una perspectiva histórica. Eso quiere decir que, porque a mí me parece que la historia podría ayudar a interpretar esto, porque la historia nos permite una amplitud de mirada. De hecho, si usted se fija, muchas veces cuando ocurre, por ejemplo, cuando tenemos conflictos con nuestros países vecinos, a propósito de hace unos años atrás, cuando hubo este juicio, ¿cierto?, en La Haya, eh, relacionado con Perú, relacionado con Bolivia, invitaban a historiadores a hablar del tema, porque los historiadores hacen una mirada hacia atrás, entienden el presente, pero también son capaces de proyectar el futuro. O sea, la historia no se amarra solamente eh, o no tiene que ver solamente con mirar las cosas que pasaron, ¿ya? De hecho, un historiador italiano, Bernardetto Croce, decía que la historia siempre se trata del presente, por ejemplo. Por lo tanto, a mí me gustaría hacer esta mirada desde la historia. Y también enmarcarlo en un contexto más global, ¿sí? La respuesta va a ser desde las ciencias sociales, ayudado por la historia principalmente, pero también desde una perspectiva global, ¿sí? Eso no implica que nosotros no miramos lo local, de hecho partimos desde lo local. Vamos a hacer esta mirada global, ¿cierto? Pero tenemos como punto de partida nuestra nación, Chile. Entonces ya dijimos, ¿cierto? El primer punto, yo dividí esto en dos o tres puntos, y el primer punto sería el punto de partida. Siempre en la historia, para analizar un fenómeno, para analizar un proceso, usted tiene que tener un punto de partida, ¿sí? Cuando uno analiza, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que seguramente usted se acordará de su estudio en la escuela, o por cultura general, ¿cierto? Uno nunca parte diciendo, bueno, la Primera Guerra Mundial tiene que ver con exactamente tal momento, sino que busca el punto de partida, a ver cómo llegamos a eso para poder entender lo que se va a desencadenar después. Em, entonces, como punto de partida, nosotros de alguna manera tenemos un pie forzado, ¿cierto? Este pie forzado es una fecha en particular, que es el 18 de octubre del año 2019, ¿sí? Ese es el pie forzado. De alguna manera, es lo que vamos a hablar hoy, lo que van a hablar más adelante, ¿cierto? Con Héctor, em, lo que está viviendo Chile en términos políticos, sociales, tiene que ver con esa fecha. Es un hito, ¿sí? Ahora vamos a tratar de explicar desde, insisto, desde las ciencias sociales y la historia lo que pasa ahí. ¿Qué pasó el 18 de octubre del año 2019? Yo sé que ustedes lo saben, ¿cierto? Tendrían que ser muy desconectados de la realidad para no darse cuenta de lo que ocurría ahí o lo que ocurrió. Como chilenos lo vivimos todos, ¿cierto? Incluso aquellos que estaban en el extranjero de alguna manera tenían noticias de lo que pasaba. Así que yo sé que esto podría ser una obviedad para todos decir qué pasó, pero insisto que lo que vamos a hablar cuando decimos qué pasó es básicamente a partir de una mirada analítica, no necesariamente de establecer hechos, sino solo de ver cuál es la relación de esos hechos, ¿sí? Las causalidades de esos hechos. Y vamos a partir con una pequeña cronología, ¿cierto?, para situarnos en el contexto. El día 6 de octubre del año 2019, em, se entró en vigencia un alza en la tarifa del transporte público, en este caso el metro, ¿cierto? Eso que deja afuera obviamente a todas las regiones, porque ustedes saben que es un país muy centralista, lo que pasa en Santiago parece que tuviera repercusiones mundiales. Ok, entonces ocurre esta alza del pasaje del metro, recomendada por un panel de expertos en virtud de distintos datos financieros, económicos, etcétera. Entonces recomendaron subir en 30 pesos el pasaje del metro, quedando en horario punta y en horario valle, ¿cierto?, con 30 pesos más. En horario punta, el pasaje del metro eran 830 pesos. Eso es lo que ocurrió, ¿cierto? El 4 de octubre, que esta noticia que ustedes están viendo, se decía que iba a venir esto.
Eso generó una ola de críticas, unas atisbos de protesta en algunos lados, hasta que el día 14 de octubre, ¿cierto? Un grupo de secundarios, estudiantes secundarios y estudiantes universitarios, eh, hicieron una protesta, una movilización más grande, más general. Eh, Tenían un lema, ¿cierto? Evadir, no pagar, otra forma de luchar. Es importante el dato del evadir en términos sociales, como para interpretarlo después. Eh, Básicamente eso es lo que fue ocurriendo, ¿cierto? Vimos los santiaguinos, y ustedes también seguramente vieron las noticias de cómo en el metro los universitarios saltaban y llamaban a la gente, no pague, no pague. Algunos tomaron, digamos, esta idea, esta iniciativa, algunos otros miraban con un poco de temor, algunos seguramente desaprobaron lo que ocurría ahí, pero estaba ocurriendo algo. Clemente Pérez, unos días después, ¿cierto? Esta famosa frase, eh, ¿por qué lo pongo? Porque finalmente los lenguajes son importantes para poder analizar la realidad, ¿cierto? Dijo, esto no prendió, ¿sí? Sin embargo, el día 18 de octubre, viernes, eh, en Santiago parece que hubiéramos estado viviendo una película, ¿cierto? Em, Quemas de Transantiago, la quema de estaciones de metro en algunos puntos, ¿cierto? Un montón de gente caminando a su casa desde el centro, por ejemplo, a Puente Alto, largas distancias, saqueo en algunos supermercados empezaron a dar, eh, cacelorazo en otra parte, o sea, una suerte de una película de, no sé, como algunos seguramente habrá visto la película El Joker o Batman o qué sé yo, alguna de esas películas donde se ve el caos, el desorden, etcétera. Eso es lo que ocurría, ¿cierto?, en Santiago. O sea, y esto empezó después a expandirse a distintas regiones. Eso ya nos dice algo, porque las regiones no tienen metro. Sin embargo, muchas se unieron a las protestas o a estas movilizaciones, lo cual quiere decir, a todas luces, que en realidad esto no tenía una causa necesariamente en la alza del pasaje, ¿sí? No eran los 30 pesos. Y a mí me parece que en este caso lo que resume lo que ocurría en ese momento es el cartel, ¿cierto? Que tiene que ver con, no son 30 pesos, sino 30 años, ¿cierto? ¿Por qué me resume eso y por qué lo pongo aquí? Porque básicamente tiene que ver con una mirada hacia atrás. Lo que estaba ocurriendo ahí no era necesariamente lo que ocurría ahí, sino lo que había ocurrido durante todo un proceso, ¿cierto? Una idea sistemática. Ustedes seguramente ahí aparece también el arco iris de la alegría ya viene, que para algunos simplemente fue el esbozo de una tibia sonrisa, ¿cierto? La alegría para algunos no llegó, según, ¿cierto?, lo que se dice. Entonces, básicamente, este proceso que nosotros vemos tenía que ver con la construcción de una sociedad, ¿sí? El 30 años, ¿por qué? Porque a partir de la década de los 90, con el retorno a la democracia, se profundizó y se llevó a cabo un modelo, ¿cierto? Que venía desde la globalización, que tenía que ver también con políticas implementadas durante los años 70, con el neoliberalismo, cosas que ustedes seguramente conocen. Pero de alguna manera este hecho significó o dio cuenta de una fractura social. Eh, Chile, en términos macroeconómicos, era el modelo a seguir, ¿cierto? En términos macroeconómicos se mostraban las cifras como el gran resultado del éxito y del orden que tenía institucional, etcétera. Eh, Sin embargo, desde los 90 ya venían algunas críticas a esa forma de entender cómo tenía que formarse el país. Por ejemplo, Tomás Mulián, un sociólogo, escribió un libro que se llamaba Anatomía de un mito y explicaba que en realidad este modelo exitoso nunca fue tal, sino que básicamente era una obra de publicistas para mostrar al mundo, ¿cierto?, y seguir haciendo negocios. Eh, Más allá de los juicios, lo cierto es que en Chile se generó una idea económica, ¿cierto?, macroeconómica, pero ausente, o hubo una ausencia de tejido social, ¿cierto? Se construyó datos económicos, pero no se construyó sociedad.
¿sí? Y eso nosotros lo fuimos viendo en distintos aspectos de, mm, de la sociedad, ¿cierto? Por ejemplo, cómo se creaban barrios en zonas muy marginales, ¿cierto? En condiciones, mm, digamos, bastante precarias. De hecho, por ejemplo, una población en Puente Alto, Francisco Coloane, ¿te acuerdan ustedes? Tuvo que ser destruida porque las casas estaban mal hechas, porque eran de alguna manera s- habitaciones muy pequeñas para las familias. em, o sea, se entendió que la forma de crecer importaba solamente en términos económicos, no solamente, no en los aspectos más relevantes sociales, ¿cierto? Y ahí usted tiene un montón de comunas tomadas por el narcotráfico, por ejemplo. Muchos interpretan eso, el narcotráfico es la ausencia del Estado, la ausencia de políticas que generen oportunidades, ¿cierto? Para jóvenes, para personas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ustedes saben también eso, lo viven cada día, sus realidades, seguramente en sus iglesias locales, ven esto que yo estoy mencionando. Entonces, uno de los problemas más importantes de Chile que se ve reflejado ahí tenía que ver con su inequidad, que ya en el 2011, por ejemplo, un movimiento estudiantil hablaba de no al lucro, pero en el sentido de no abuso, porque nadie estaría, digamos, en contra de una persona que pueda tener legítimos ganancias de algo, ¿cierto? Sino que en Chile se instaló esta conciencia como del abuso. Acuérdense del caso La Polar, de las repactaciones unilaterales, acuérdense del caso Penta, de Soquimich, o acuérdense también, por ejemplo, de cómo el hijo de la presidenta en algún momento hizo negocios con uno de los millonarios más importantes de Chile, accedió a un crédito que la mayoría de los comunes no podría acceder, ¿cierto? Y la presidenta dijo, me enteré por la prensa. O sea, todas esas cosas instalaron como la idea de impunidad, de abuso, ¿cierto? Que tiene que ver también con la inequidad. Eh, de esto podríamos hablar largamente, pero a mí lo que me interesa es mostrar cómo esta idea o esto que ocurre en Chile en realidad tiene que ver con un proceso más amplio, ¿sí? Por eso le puse a la segunda parte, ¿cierto? Ellos también. Como cuando llega, ¿cierto? El niño del colegio y dice, me saqué un 7, ¿cierto? Una mirada individual. Pero cuando se sacan un rojo, dice, nos sacamos todo un rojo, ¿cierto? O sea, como que todos estamos dentro de lo mismo, para no asumir un poquito lo que nos pasa. Eh, lo ocurrido en Chile solo puede explicarse en términos locales, o sea, lo que pasa aquí en Chile solamente tenía que ver con lo que pasa en Chile, o sea, lo que pasa en Chile se queda en Chile, como dice por ahí, eh, o también pasa en el resto del mundo. ¿Qué pasa en el resto del mundo? Lo vivido en Chile pasó en otros países, tan únicos somos, ¿cierto? Tan especiales somos que solo pasa en Chile, ¿cierto? Y el mundo se ve impactado por lo que ocurrió. Bueno, les quiero mencionar, ¿cierto?, que el año 2019 hubo más de 30, entre comillas, estallidos diferentes en distintos lugares, ¿sí? El año 2019 hubo una oleada de protestas en distintas partes del mundo. Eso no quiere decir que todos esos estallidos, todos esos movimientos estén conectados necesariamente. Tienen sus propias peculiaridades, que voy a explicar algunas, pero sí nos hace ver un poquito con cuidado, ¿cierto?, algunas tendencias. Entonces, por ejemplo, ocurre que el año 2019 hubo movimientos en Argelia, ante un quinto gobierno de un presidente, ¿cierto?, más bien con visos dictatoriales y con gran corrupción política, ¿cierto?, que incluso estaba enfermo y que no se había parecido a gobernar, se presenta como candidato por quinta vez, o sea, iba a ir por su reelección número 5, con la sensación de que tenía asegurado, obviamente, el resultado. Por lo tanto, en Argelia se generó un movimiento, una protesta social en el 2019. Después lo puede usted buscar, está eso, todas esas informaciones están ahí. En Bolivia, ¿cierto? El proceso eleccionario de Evo Morales que terminó después con Evo fuera del país, con un gobierno provisional, ¿cierto? Que otra vez se hicieron elecciones, etcétera, etcétera. O sea, en Bolivia también hubo un movimiento social potente. En Cataluña, en España, ¿cierto? También hubo movimientos sociales fuertes el año 2019. En Colombia, si ustedes recuerdan,
contra algunas medidas del presidente Iván Duque. También hubo movimientos potentes, fuertes, con gran represión también. En Ecuador, acuérdense que Lenin Moreno hace un pacto con el FMI y le recomiendan medidas de austeridad, ¿cierto? Que las que venía trayendo Ecuador, medidas sociales desde Rafael Correa, y Lenin Moreno corta, ¿cierto?, algunos gastos públicos que lo recomienda la economía mundial, y entonces uno de esos es que sube el pasaje del combustible, le quita, ¿cierto?, este subsidio al combustible, y eso generó olas de protesta en Ecuador. Usted puede buscar la información en internet, como le digo. En Francia, los famosos chalecos amarillos, que tuvieron aquí como un símil, pero de otra manera, ¿cierto? En Francia, los famosos chalecos amarillos también en contra del gobierno de Macron y de algunas medidas económicas. En Georgia, ¿cierto? Ahí cerca, en el Mar Negro, ¿cierto? Al lado de Rusia. Tenemos en Guinea también una protesta. En Hong Kong, ¿cierto? Contra el intervencionismo chino. Ustedes saben que Hong Kong era una colonia inglesa y que mantiene cierta autonomía que no tiene ninguna otra ciudad en China, pero el gobierno chino, por supuesto, quiere intervenir ahí porque le importa. Y eso generó una oleada de protesta. Tenemos en Irak, en Irán, en el Líbano. Fíjense que en el Líbano la protesta se inicia porque le van a cobrar impuestos por mandar mensajes por WhatsApp. En otras palabras, lo que nosotros hacemos gratis, ¿cierto?, de chatear con lo que sea por WhatsApp, en el Líbano iba a tener un impuesto, un cobro. Y eso generó una revuelta importante en el año 2019. De hecho, se le llama la revolución del WhatsApp, eh, para que vean las diferencias, ¿cierto? En el Reino Unido también hubo manifestaciones en el año 2019 en contra de Boris Johnson, ¿cierto? Que había cerrado, clausurado el Parlamento por todo lo que ellos vienen viviendo con el proceso del Brexit, ¿cierto? Que es que el Reino Unido quiere desligarse de la Unión Europea. Y así hay un montón de países. Y si ustedes se fijan, todos tienen sus particularidades, todos tienen algunas cosas en común, otros tienen, parece ser, cosas que no tienen ningún sentido de oleadas profundas, ¿cierto? Como en el caso de Chile, 30 pesos en la subida al metro, o como en el caso del Líbano, ¿cierto? El impuesto al WhatsApp. ¿Qué tienen que ver esas protestas? Finalmente, uno entiende que no son, que esos son la punta del iceberg, ¿cierto? Que son las excusas, porque en rigor nosotros sabemos que no fueron los 30 pesos, sino que tiene que ver con un proceso más profundo, que en el Líbano no tenía que ver solamente con el impuesto del WhatsApp, ¿cierto? Sino que eran con otras cosas más. Por lo tanto, hay peculiaridades, pero también hay signos que nos permiten a nosotros entender que esto de alguna manera tiene que ver con una crisis. Gastón Zulet, académico de la Universidad Católica, ¿cierto? Escribió un libro que se llama Manifiesto, lo escribió ahora hace poco, y en una de sus páginas él explica y dice, esta crisis es la crisis que estamos viviendo en Chile, ¿cierto? Agravada por la pandemia, dice él, esta crisis es solo la versión chilena de una mega crisis que cubra el mundo entero y que se viene gestando desde hace ya varias décadas. O sea, lo que está pasando ahora no tiene que ver con lo que está pasando ahora, sino que tiene que ver con todo lo que ha pasado hacia atrás. ¿Sí? Por eso es que hacemos la idea de la historia. ¿Qué es lo que entonces dice Gastón Soulet y otros más? Se unen a esta idea de que hay una crisis global, que hay una crisis del mundo. Ahora la pregunta importante que hay que hacer es, ¿qué mundo? ¿Cuál es el mundo que está en crisis? ¿Sí? Cuando hablamos del mundo no estamos hablando necesariamente del planeta Tierra, sino que estamos hablando de las concepciones, estamos hablando de las visiones impuestas, estamos hablando de los estilos de vida, estamos hablando de las mentalidades. El mundo es una construcción sociohistórica, cultural, ¿sí? Entonces, ¿qué mundo es el que está en crisis? Y entonces la respuesta tendría que venir de aquí, ¿cierto? El mundo que está en crisis es el mundo de la era industrial. Cuando hablamos de la era industrial, y aquí obviamente vamos a hacer alusión histórica, estamos hablando de la revolución industrial, ¿cierto? El mundo nacido de la revolución industrial durante el siglo XVIII. Desde 1750 en adelante más o menos inicia la revolución industrial, ¿cierto? En Inglaterra, pero que tiene antecedentes un poquito antes del siglo XVI. Pero el siglo XVIII es cuando la mayoría de los historiadores dicen que comienza este mundo nuevo, ¿cierto? Una revolución industrial que significa un cambio.
¿cierto? Una revolución es un cambio, de hecho, un cambio drástico. En este caso, la revolución industrial es el paso de un mundo agrario, todo se relacionado con el campo, ¿cierto? Y artesanal, quiere decir que las manos eran lo importante, a un mundo industrial, donde se trabaja en la ciudad y en fábricas, y mecanizado, ¿cierto? Utilizamos las máquinas para poder hacer los procesos productivos. El zapatero hacía los zapatos con sus manos, ¿cierto? Y hacía a lo mejor 3 pares de zapatos a la semana, por decir algo, ¿cierto? Con la máquina, él va a poder hacer 100 pares de zapatos a la semana. Eso significa un cambio muy importante. Y también porque esa revolución no solamente va a ser en ese aspecto, sino que va a traer consigo una serie de cambios en distintos ámbitos. En lo económico, ya lo dijimos, ¿cierto? También en la idea de la migración campo-ciudad. Recién el año 2011, no muy lejos de nosotros, ¿cierto? El 2011 recién, por primera vez, más gente vivió en las ciudades que en el campo, ¿sí? Usted sabe que el campo tiene su forma, sus tiempos, sus dinámicas distintas a las de las ciudades. Bueno, eso fue un cambio. El otro cambio es el aumento de la población. Como había más excedentes de las materias primas y de cosas, ¿cierto?, de producción, eso significaba que podía llegar a más personas. Se empezaron a alimentar un poco mejor, dejaron de morirse tan temprano. Eso va a significar el aumento de la población. Hoy día somos más de 7.500 millones de personas, ¿cierto? Imagínense la cantidad de personas. Se estima que para el 2050 van a haber algo así como 50.000 millones de personas, perdón, 10.000 millones de personas. Eh, Hoy día, en 2010 habían algo así como 10 grandes megaciudades. Hoy día hay 50 grandes megaciudades. Una megaciudad son más de 10 millones de personas en una ciudad, ¿cierto? Santiago, de hecho, está casi a punto de ser una megaciudad. Eh, y el cambio tal vez más importante en términos políticos sería la Revolución Francesa. De ahí surge nuestro mundo y nuestra idea de las democracias como las conocemos nosotros, ¿cierto? De la representación del pueblo, de los derechos del hombre y del ciudadano, etcétera, etcétera. Yo me imagino que eso ustedes más o menos lo conocen, no se acordarán de algo, ¿cierto? Eh, Ese mundo es el que está muriendo, el mundo de lo industrial. Voy a retomar eso un poco más adelante. ¿Por qué? La pregunta entonces es: ¿en qué mundo estamos? Estamos en el siglo XXI. Para algunos puede parecer una obviedad, pero insisto que no es necesariamente obvio cuando uno hace un análisis. Tiene que hacerse la pregunta: ¿qué implica que estemos en el siglo XXI? ¿Sí? Eso es lo que voy a tratar de mencionar ahora y tratar de caracterizar este siglo XXI. El primer rasgo del siglo XXI tiene que ver con la era de la información. Manuel Castel, un sociólogo español, es quien acuña esta idea, ¿cierto? Desde el año 90 en adelante se expande el uso de la Internet, y la Internet cambió la forma de vida, ¿cierto? Si hay alguien que no crea que la Internet cambió las cosas, quiere decir que no estuvo presente en el mundo los últimos 30 años, ¿cierto? La Internet cambió todo. De hecho, hoy día nosotros nos estamos reuniendo pese a las condiciones sanitarias, eh, gracias a la Internet, ¿cierto? Entonces, la era de la información, ahí está el sociólogo, ¿cierto?, Castel, dice que el eje central de la nueva sociedad, ¿cierto?, es la revolución en las tecnologías de la información, ¿sí? Vale decir, las TICs, las famosas tecnologías de la información. ¿Qué implica eso básicamente? Implica que vivimos en una sociedad red. ¿Y qué significa la red? Un montón de conexiones, de nodos, un montón de circuitos que van de un lado hacia otro, ¿sí? Vivimos en la red. De hecho, hoy día hay incluso psicólogos que plantean que los jóvenes piensan de manera en red, ¿sí? Se conecto, me desconecto. Sigmund Bauman, un sociólogo, ya murió, ¿cierto?, polaco importante, planteaba que esta idea de las conexiones incluso afectan, por ejemplo, la vida en las relaciones, porque si me conecto, me desconecto cuando quiero. Por lo tanto, no estoy comprometido con nada, por ejemplo, una de las ideas, ¿cierto? Es una sociedad de la red.
Y eso también implica abundancia de datos, ¿cierto? Las TICs lo que hacen es generar abundancia de datos. Si usted se fija, las tecnologías de la información y las comunicaciones lo que hicieron fue darle acceso a información. Nos dan acceso a la información. En términos de volumen, cantidad de datos, pero también en términos de instantaneidad, en corto periodo. Yo les puse aquí unos datos, por ejemplo, el 90% de los datos que existen en el mundo hoy día, que se manejan, ¿cierto? Datos de personas, datos de estadísticas, de compras, lo que usted quiera, el 90% de los datos pertenecen a los 2 últimos años de la vida del planeta. O sea, en 2 años se generó la mayoría de los datos que circulan en el mundo, ¿sí? Si eso no le habla a usted de la abundancia de los datos, otra información, por ejemplo, otro tips. Si usted pusiera la cantidad de información que generó la humanidad desde sus inicios, ¿cierto? En términos bíblicos, desde el Génesis hasta el año 2013, toda esa cantidad de datos, toda esa cantidad de información es exactamente a lo que hoy día se producen en 2 días. O sea, en 2 días la humanidad, ¿cierto? Entre ayer y hoy, produjimos la misma cantidad de datos que venía produciéndose desde el inicio de la humanidad hasta el año 2013. Es tan gigantesca la cantidad de datos que algunos calculan, ¿cierto? Que esta información digital equivale a que cada persona de la Tierra, ¿cierto? Cada uno de los 7.500 millones de personas y más, ¿cierto? Eh, tenga 320 veces la biblioteca de Alejandría. Ustedes saben que la biblioteca de Alejandría era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y esa biblioteca de Alejandría se estima, se quemó por supuesto, pero se estima que tenía algo así como 700.000 volúmenes. O sea, usted tiene que multiplicar 700.000 por 320 por usted mismo, ¿cierto? Y esa es la cantidad de información que usted tiene. Tiene 320 veces la biblioteca de Alejandría usted. ¿Se entiende? Esa es la idea de los datos. Incluso más, casi anecdótico. Si usted pusiera toda la información en CDs, ¿cierto? Que ya ni se ocupan, pero si usted pusiera la información en CD y lo apilara en 5 filas, sería tal la cantidad de CD que llegaríamos a la Luna. Increíble, pero cierto. Como decía por ahí Ripley, ¿cierto? Es más, si no me cree, basta con que usted en su dispositivo, ni siquiera necesita un computador. El primer computador, ¿cierto? El primer ordenador o proyecto de computador hecho por Alan Turing, ¿cierto? El británico, era una cosa que tenía un peso de 2.000 kilos. Bueno, usted hoy día no necesita ni siquiera el computador, basta que tenga el dispositivo móvil, tenga acceso a Internet, usted va a Google y pone un término, ¿cierto? Podría ver lo que yo estoy diciendo inmediatamente. Si usted pusiera un término, como hice yo, por ejemplo, que puse la palabra mesa, abajito de esa palabra mesa le va a aparecer la cantidad de resultados que usted puede tener. Y si usted se fija, yo puse la palabra mesa, que tiene cerca de 1.220 millones de resultados. Es imposible ver toda esa información, ¿cierto? Y no solamente me dio 1.220 millones de resultados, sino que además lo hizo en menos de un segundo. 0,56 milésimas de segundo. ¿Sí? Menos de un segundo. O sea, en menos de un segundo yo puedo acceder a más de 1.000 millones de resultados. Cuando hablamos de era de la información, estamos hablando de eso. ¿Sí? Abundancia de datos, pero también de la instantaneidad en los datos. Lejos está, ¿cierto?, esta idea que tiene que ver con mi educación, seguramente también con la de ustedes, salvo algunos millennials que veo por ahí. Tiene que ver, ¿cierto? Lejos está esto de buscar en el Icarito. Yo me acuerdo que tenía que hacer una tarea y mi mamá compraba el diario donde aparecía el Icarito y uno tenía que andar recortando el Icarito, ¿cierto? Comprándose hojas de oficio, pegando el Icarito. Ni hablar de ir a la biblioteca. Me tocó muchas veces ir a la Biblioteca Nacional. Uno
lo primero que hacía era buscar en unos armazones, ¿cierto? Buscar el libro que quería, anotar el libro en una hojita, llegar al mesón, al final donde había una persona con cara de poco amigo, ¿cierto? Un poco normal dentro del servicio público. Y usted se acercaba ahí, le entregaba la hoja con su carnet de identidad, la persona se iba a buscar el libro, pasaba unos 20 minutos, ¿cierto? Porque la persona seguramente estaba buscando más libros. Después de 20 minutos, media hora, llegaba con el libro, se lo pasaba a usted, usted iba a la mesa, empezaba a leer lo que le servía, no le servía nada, tenía que devolver el libro y pedir otro libro, otra media hora. O sea, imagínense para acceder a un fragmento así de información. Lejos está eso, ¿cierto? Hoy día no necesita eso. Nuestros jóvenes, ¿cierto? Nuestros niños acceden a la información de una manera rápida y lo pueden desmentir en un minuto. Usted puede estar diciendo algo y eso no es así, mire, aquí tengo la información. ¿Ya? Esa es la tecnología de la información y las comunicaciones. Ahora bien, no necesariamente eso implica mayor conocimiento, y lo voy a explicar. De hecho, hoy día hay expertos que mencionan esta palabra, la infoxicación. Como son tantos los datos y en tan poco tiempo, lo más probable es que las personas muchas veces no sepan diferenciar entre datos relevantes de datos irrelevantes. No sepan diferenciar entre lo que les sirve de lo que no les sirve. No sepan distinguir aquella información real de la información falsa. O sea, estamos de alguna manera infoxicados, como intoxicados, pero con tanta información, ¿sí? De hecho, yo lo veo todos los días en mis clases, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, les pido algún trabajo a los chiquillos, uno tiene que luchar como profesor, porque lo primero que ellos ven son los primeros dos resultados, con suerte, ¿sí? Si yo les pido una investigación y ellos ponen en la información revolución industrial, por decir algo, en el primer resultado se quedan, ahí está toda la información. Ni siquiera investigan si esa información es correcta, no es correcta, quién la escribió, en qué se basa lo que escribió, etcétera, ¿sí? Eso es un peligro. Y de hecho algunos hoy día plantean esta idea de las fake news o las noticias falsas, ¿cierto? Sobre todo con el Donald Trump creció este fenómeno de las noticias falsas, de las fake news. Eso siempre han existido noticias falsas. ¿Cuál es el problema? Que como tenemos tanta información en tan poco tiempo, estas noticias falsas muchas veces generan peligros, ¿sí? Eh, de hecho, hay estudios que dicen que los jóvenes, ¿cierto? Aquellos que son nativos digitales, o sea, que crecieron con la Internet y la información, no son capaces de diferenciar lo que es una noticia real de una noticia falsa, porque no cuestionan de dónde viene la información, ¿sí? Eso da paso a un fenómeno que también es muy antiguo, pero que hoy día tiene otra magnitud, que es lo que se denomina la posverdad, ¿sí? ¿Qué es la posverdad? La posverdad es que las personas de alguna manera asimilan y creen que la verdad más bien tiene que ver con sus propias creencias y no con los hechos, ¿sí? Eso está ayudado por algún aparato psicológico que nosotros tenemos, que es lo que se denomina el sesgo de confirmación. Vale decir, las personas reciben la información y confirman lo que tiene que ver con sus prejuicios. Por ejemplo, si a usted le cae mal a alguien y se acerca, vamos a decirlo, yo sé que ustedes aman a todo el mundo, pero si a alguien les cayera mal, ¿cierto? Podría decir que alguien se acerca y le dice, ¿supiste lo de tal persona? Y entonces alguien, el fenómeno de la posverdad sería que usted dijera, ah, sí, siempre he sabido que esa persona es, sin siquiera saber si lo que le están contando es cierto. Eso es lo que se denomina el sesgo de confirmación, ¿sí? O sea, en las redes sociales, por ejemplo, usted se da cuenta de que hay un montón de gente que con una imagen, con una palabra, confirma solo lo que ellos creen ya de antemano y no necesariamente se preguntan por la calidad de la información que están recibiendo. ¿Sí? Por ejemplo, si usted cree que el gobierno es malo, va a aparecer una noticia que puede ser falsa. Hoy, ¿supiste que el gobierno quiere hacer tal cosa? Inmediatamente usted, antes de pensar si es correcto o no es correcto lo que le están diciendo, dice, no, pero es que obviamente este gobierno no sé qué, no sé cuánto. Si usted cree que el gobierno es bueno, va a decir todo lo contrario. No, esa debe ser una mentira que...
O sea, no hace el ejercicio de revisar la confiabilidad de la fuente, algo muy importante para las ciencias, por ejemplo. ¿Y eso por qué ocurre? Porque nosotros hemos pasado de una era análoga, ¿cierto?, a una era digital. Todos los procesos se han digitalizado. De hecho, usted puede sacar un certificado de registro civil desde Internet, ¿cierto? Todo está digitalizado. Las finanzas están digitalizadas. La producción está digitalizada, ¿sí? Quien crea que la economía tiene que ver solamente con sacar recursos o con vender cosas, entonces está equivocado, porque en realidad hoy día la economía no se trata de esta economía primaria que nosotros mencionábamos, o la economía real, como mencionan los expertos, sino que habla de la economía financiera. Lo que se compran son acciones, bonos, créditos, especulación. Dependiendo si amanece nublado, cambia el valor de la acción. Si alguien dice una cosa que a lo mejor puede mover los mercados sin que haya pasado nada, cambian los valores financieros, ¿cierto? Digital. Esto es lo que Zygmunt Bauman llama un mundo líquido. ¿Qué es el mundo líquido? Usted sabe que la cualidad de los líquidos, por ejemplo, aquí tengo mi vasito de agua, la cualidad de los líquidos es que adquieren la forma del recipiente que tienen. Yo puedo derramar, que me pasa muy seguido, ¿cierto? Porque soy bastante torpe con las manos. Eh, yo puedo derramar este líquido, aparte de que mi esposa me va a retar, ¿cierto? Y mis hijas me van a decir, ¿qué hiciste? Voy a derramar el líquido y lo más probable es que este líquido se desparrame y empiece a adquirir otras formas. ¿Qué quiere decir entonces el mundo líquido? El mundo líquido quiere decir que vamos en una constante transformación, que no existen los sólidos del siglo XX. Véalo usted en términos súper sencillos. Matrimonio. El matrimonio es para toda la vida. Cada vez parece, en la sociedad moderna, que eso no es así. Las relaciones de amistad son para toda la vida. El mundo líquido le dice que no. El mundo líquido muestra que las amistades van cambiando de acuerdo a los intereses, van cambiando de acuerdo al tiempo, ¿sí? Y aquellos amigos que uno tenía, bien amigos, que decía que no se va a separar, en realidad no son más que uno, dos, a lo más tres, ¿cierto? O con el dedo de la mano. En general van cambiando las amistades. Un trabajo. Alguien podía entrar a barrer al banco y terminar siendo gerente de algo. ¿Se acuerdan de esa época? Y le daban un reloj a fin, ¿cierto?, de los 40, 50 años. Hoy día, no, antes los más antiguos decían, es que tienes que estabilizarte en un trabajo. Los jóvenes no les interesa eso. 1 año, 2 años, voy de acuerdo a mis intereses, a proyectos, a objetivos, no me siento cómodo, me voy. Mundo líquido, ¿sí? El barrio, ni siquiera uno vive ya donde ha vivido toda la vida. Hay gente que se cambia 3, 4, 5, 10 veces de casa. O sea, el mundo en constante transformación, cambios vertiginosos. De hecho, nuestros productos vienen con lo que se denomina la obsolescencia programada, ¿cierto? Mi abuelita tenía un refrigerador Trotter, disculpen decir la marca, ¿cierto? No sé si nos auspicia, pero refrigerador Trotter, y mi abuelita se lo regalaba a la hija y la hija se lo regalaba a la hija y el refrigerador seguía tal cual, para toda la vida, ¿cierto? No, si estos son buenos porque son alemanes. Hoy día, usted tiene un aparato tecnológico y con suerte le va a durar 5 años, ¿cierto? ¿Por qué? Porque viene hecho para que falle después de eso. Y cuando usted quiera cambiar las piezas por dentro, se va a dar cuenta que las piezas modernas no le hacen. Entonces, quedó obsoleto. Obsolescencia programada. Lo mismo ocurre con las vidas, ¿sí? Un mundo líquido. Otra característica de lo que estamos viviendo tiene que ver con el relato liberal. Noal, eh, Yuval Noah Harari, un historiador, ¿cierto?, israelí, escribió hace poco una saga de libros, si usted los ve por ahí, Homo Deus, Homo Sapiens y 21 lecciones para el siglo XXI. Le recomiendo ese último, si usted quisiera leerlo, ¿cierto? De Zygmunt Bauman es bastante el libro. Modernidad líquida, amor líquido, educación en tiempos líquidos, la maldad líquida, ¿ya? Lo suyo era lo líquido, ¿cierto? Eh, Yuval Noah Harari explica y dice que hoy día estamos ante un escenario distinto en términos de política, ¿cierto? El relato liberal habla de la democracia, del liberalismo, ¿cierto? Que surge
más o menos ahí con la Revolución Francesa. Nuestra idea de la democracia y nuestros sistemas políticos nacen en esa época, ¿sí? Y él habla del relato, porque explica que los seres humanos es más fácil que pensemos en relatos que en hechos. De si usted, por ejemplo, quisiera hablar de quién es usted o definirse, lo más probable es que usted no recurra a las típicas definiciones de diccionario, ¿cierto? Dícese de la persona, mezcla de carne con hueso, ¿cierto? Y moléculas que piensa y que tiene. No dice eso cuando usted se define. Lo más probable, esto ocurre siempre en los funerales, ¿cierto? Cuando se definen las personas, se definen en virtud de una historia, un relato. Esta persona nació en tal lugar, fue hijo de, estudió tal cosa, o sea, una historia. Los seres humanos pensamos en nuestra historia, en nuestro relato. Y esos relatos pueden ser individuales, pueden ser comunitarios. El relato, por ejemplo, de Chile es el relato de la independencia alcanzada en el proceso, ¿cierto? Desde 1810 a 1818. Ese es nuestro gran relato. Eh, y señala Harari que durante el siglo XX, o por qué hacemos relatos, explica Harari, ¿cierto? Porque nosotros tratamos de explicar el pasado con ese relato, con esa historia, y tratamos de predecir el futuro con ese relato, ¿sí? De alguna manera generar certidumbre. En un mundo donde hay cada vez más incertidumbre, este relato nos permite la certidumbre. Y en el siglo XX, dice Harari, habían tres relatos. El primero en los años 30, que es el fascismo, que usted conoce seguramente, ¿cierto? Ese que está ahí no es Chaplin, es Adolfo Hitler en Alemania nazi. Y el que está al lado, ¿cierto? El peladito de ahí es Mussolini, el duce. Estos dos señores, ¿cierto? Se levantaron como una alternativa al liberalismo que venía a capa caída después de la crisis de 1929, la Gran Depresión del 29, y entonces mostraron una forma de entender el Estado, una forma de entender la sociedad, una forma de entender el mundo. Ellos explicaron el pasado aludiendo, ¿cierto?, en el caso de Mussolini al Imperio Romano, en el caso de Hitler al Sacro Imperio Romano Germano, ¿cierto?, a Carlomagno, pero también más atrás todavía, incluso mitológicamente, a los dioses arios, ¿sí? Y eso fue un relato. Pero claramente después de la Segunda Guerra Mundial, a nadie se le ocurriría decir que cree en esto, ¿sí? Y de hecho el fascismo o fascista es casi un insulto. Que alguien le diga que es fascista es que lo están insultando, ¿sí? A partir entonces de los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial en adelante, hasta fines de los 80, quedaron solo dos relatos, el comunismo y el liberalismo representado por Estados Unidos, ¿cierto? Pero todos sabemos que esto es lo que se denomina Guerra Fría, todos sabemos que con la caída del muro de Berlín y finalmente con la disolución de la Unión Soviética, el comunismo fue un relato anulado, ¿cierto? Y hoy día, seriamente, ningún país del mundo, de manera seria, ¿cierto?, que quisiera entrar en esta idea de la globalización, entendería el comunismo como una opción. De hecho, si usted se fija, China, que usted puede decir es comunista, en realidad no es comunista, ¿sí? Tiene comunismo solamente en términos de violación a los derechos humanos, que es que trabajen por poco y que los chinos poco menos estén controlados en todo, pero en términos económicos es liberal, ¿cierto? Es la liberal, es con libre mercado, etcétera, etcétera. Cuba nadie lo mira, ¿cierto?, como un ejemplo de nada, por ejemplo, ¿cierto? Algunos románticos hablarán del Che Guevara, qué sé yo, de Fidel o del comandante, pero en realidad, como modelo político a seguir, no hay nada. Eso ya nos dice algo, ¿cierto? Lo voy a mencionar después. Eso habla del triunfo del relato liberal, o sea, esta idea de democracia y de sistema político liderada por Estados Unidos, y que con la globalización se empezó a expandir a distintas partes del mundo. Todos asumieron el liberalismo y la democracia liberal como la única forma de gobierno, como la única forma de sociedad. De hecho, hoy día sería muy cuestionable que alguien dijera, no, yo creo en la dictadura, yo creo que el gobierno dictatorial es el mejor. La mayoría de los países del mundo van a decir que la democracia es el mejor sistema, ¿sí? La democracia liberal. Nadie diría, por lo menos abiertamente, que está en contra de los derechos humanos, ¿cierto? Nadie lo podría decir, liberalismo.
Nadie diría que la forma de economía tiene que ser el comunismo, ¿cierto? No podría ser eso. O sea, el relato liberal de alguna manera se está expandiendo como un mantra. Eso llevó a decir a Francis Fukuyama que había llegado el fin de la historia. ¿Por qué? Porque no había ninguna alternativa al liberalismo. Sin embargo, Harari dice el 2008, con la crisis subprime, ¿cierto? Que le entregaron créditos hipotecarios a gente que no podía pagar, se empezó a desmoronar la idea del relato liberal. El 2016 apareció este señor, ¿cierto? Multimillonario norteamericano, como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿cierto? Que de alguna manera venía a estar en contra de ese relato liberal porque no le interesaba la globalización. De hecho, Barack Obama, que algunos muestran como el gran presidente norteamericano en el último tiempo, tuvo más ejército norteamericano fuera del país que Donald Trump. Y esto se explica no porque él sea un pacifista, sino porque en realidad no le interesa. Donald Trump dice, ¿qué tiene que hacer el ejército ahí afuera? ¿Qué me interesan esos países? Volvamos a hacer América grande de nuevo, decía, ¿cierto? O sea, volvamos a los años 50, fuera de esta globalización. El relato liberal dejó de tener sentido. El Brexit, que es la separación de Inglaterra de la Unión Europea o del Reino Unido de la Unión Europea, es precisamente eso, el cuestionamiento a esta globalización. Y esto se agrava más todavía con dos puntos, que ya vamos terminando, ¿cierto? La biotecnología y la infotecnología. La capacidad que existe hoy día de manipular la biología, la genética, por ejemplo, es tan impactante que usted puede ver cómo imprimen, por ejemplo, miembros del cuerpo humano, una oreja, por decir algo, ¿cierto? Con una impresora 3D. O que existe la tecnología para hacer operaciones con la nanotecnología, ¿sí? O avances en términos neurológicos. Yo estoy haciendo un diplomado, por ejemplo, en las neurociencias. Hace un tiempo atrás, hace unos 15 años atrás, 20 años atrás, se decía eh, que el cerebro humano, ¿cierto? Que los humanos usábamos solo el 5% del cerebro, que Albert Einstein, que había sido el gran genio, usó el 10% del cerebro. Un mito. Hoy día sabemos mucho más del cerebro que lo que sabíamos hace 10 años. Y eso implica, por ejemplo, que las redes sociales de alguna manera saben cómo usted funciona su cerebro y manipulan la información. O ustedes, por ejemplo, cuando ven una película en Netflix, no le ha llamado la atención que inmediatamente aparecía el otro capítulo y se quedan enganchados. ¿Le pasa eso? ¿Por qué? Porque sabe lo que va a ocurrir en su cerebro Netflix. De hecho, el CEO de Netflix, ¿cierto? Rick Hastings, en una entrevista cuando aparece Amazon, le preguntan ¿qué piensa ahora de la competencia con Amazon? Y Rick Hastings dice, Amazon no es mi competencia, mi problema es que las personas siguen durmiendo. O sea, lo que interesaba es que usted estuviera muchas horas pegado viendo eso. Eh, las, las redes sociales lo que hacen es generar, ¿cierto? En Silicon Valley y en Stanford hay las personas que se dedican a la tecnología, de hecho hacen estudios de neurociencia. ¿Por qué? Porque lo que importa es que usted se quede pegado todo el rato mirando. Novedad, 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 sorpresa. El cerebro despierta ante lo nuevo, llama la atención, se queda pegado. Y hoy día hablamos de adicción a las redes sociales, ¿sí? Piense usted que un niño de 3 años, el cerebro funciona casi de manera tan adictiva como si fuera que usted le estuviera dando heroína al mirar la pantalla. Piense usted lo que está ocurriendo en ese cerebro. Y la infotecnología, la cantidad de datos que se manejan en el mundo generan también una información distinta. De hecho, yo seguramente voy a hacer una pregunta, no me la van a responder al tiro, pero yo me imagino cuál es la respuesta. Si yo les preguntara a usted cuánto paga por Facebook, ¿cuándo le llega la cuenta de Facebook a fin de mes? ¿O cuánto paga por Twitter? ¿O cuánto paga por Instagram? ¿O cuánto paga por cualquier red social que usted tenga? Cuando le llega la cuenta a fin de mes, ¿cuánto paga? Seguramente usted se va a reír y decir que es ridículo, no se paga por eso, ¿sí? Pero ustedes saben que nada es gratis. Ustedes no pagan porque ustedes son el producto. ¿Por qué son el producto? Porque las empresas no le venden a usted la publicidad que le aparece. Las empresas se quedan con sus datos y venden sus datos. ¿Qué datos? No solo su nombre, su número de carnet o dónde vive. También lo que ve, lo que pasó por alto, las opiniones que da. Eso le genera a usted información, ¿sí?
haga el ejemplo, usted está hablando de un baby shower y lo más probable es que en Instagram le empiece a aparecer información de pañales. ¿Por qué? Porque usted le dio acceso, incluso diciendo que no quiere que le escuchen. El celular lo sabe, smartphone, celulares inteligentes, datos, ¿sí? O sea, los seres humanos nos estamos volviendo, la inteligencia artificial nos está dejando cada vez más en la irrelevancia. Y entonces, aquí conectamos con lo que estábamos hablando al principio, hay quienes dicen que estas manifestaciones no es de una élite o de un pueblo contra una élite por las opresiones, sino en realidad es por la irrelevancia en la que están quedando los seres humanos, ¿sí? De alguna manera, cuando haya inteligencia artificial, ¿para qué consultarle a las personas lo que vamos a hacer? Si la inteligencia artificial genera una serie de algoritmos que me permiten a mí tomar decisiones mucho mejores y más rápido que preguntarle a una persona. ¿En qué va a quedar la democracia? No la vamos a necesitar. La grande élite del mundo hoy día, el tipo más millonario del mundo tiene que ver con información. No le vende a usted computadores. Ya no existe eso. Entonces la irrelevancia va a ser importante. ¿Y cuál es el mundo que emerge? Hay esto, muchos dicen, es cierto, cuatro ejes. El mundo que emerge tiene que ver con la cuarta revolución industrial, esta inteligencia artificial que yo les hablaba, con la ciudadanía digital. Los ciudadanos ahora viven de otra manera, horizontalidad, no verticalidad, lo local prima por sobre lo global, por ejemplo. Ya no existen los caudillos, los grandes líderes del siglo XX, ya no existen, hoy día se disuelven entre la masa. El medio ambiente, estamos en una crisis climática y hacia allá va el mundo, hacia mejorar, hacia cambiar las formas de producción, y lo que algunos entienden como el feminismo, que por supuesto muy amplio el espectro, ¿no? No solamente son aquellas que muestran como que odian a los hombres, ¿cierto? Y que quieren sacar a los hombres del planeta, sino que el feminismo es muy amplio y es muy, tiene muchas aristas, ¿cierto? Pero básicamente tiene que ver con la aparición de la mujer en un rol distinto. De hecho, no es casualidad que las mujeres, por ejemplo, Jacinta Ardern, Kamala Harris, Angela Merkel, tengan mucha importancia y mucha eco hoy día lo que hacen en el mundo. En el año 2005 habían algo así como 5 líderes mujeres en el mundo. Hoy día hay más de 20, ¿sí? Y más de esas 20, la mitad está en Europa. ¿Qué le está diciendo eso? Nosotros vamos a lo que hacen los europeos generalmente. O sea, la aparición de la mujer con preponderancia. Y de hecho, por ejemplo, una jovencita, Greta Thunberg, ¿cierto? Que tiene que ver con el medio ambiente y es mujer. Eso es básicamente lo que yo podría compartirles. Muchas gracias, Roberto. Ha sido una interesante charla. Creo que todos han estado bastante pendientes de lo que se ha expuesto en esta mañana. Resulta muy relevante hacer una lectura histórica, sociológica de cómo ha evolucionado el mundo hasta lo que hoy día tenemos. Es súper interesante saber que el presente tiene una explicación. De alguna otra manera el presente podemos explicarlo a través de la historia podemos proyectar el futuro también a través de lo mismo que estamos viviendo en el presente. Qué bueno es saber, como dice por ahí la escritura, los entendidos en los tiempos saben qué hacer. Y es bueno saber lo que está pasando porque eso nos va a ayudar sin duda alguna a saber qué hacer. Tenemos un par de preguntas por ahí en el chat que vamos a leer. El pastor Gabriel Gil dice: ¿qué hacer para que la iglesia de Cristo se convierta de verdad en la voz profética? Oseas 4:6 dice, declara que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Tenemos conocimiento, pero aún así no logramos ser esa voz. Entonces, ¿qué nos hará falta para ser los profetas del Antiguo Testamento hoy? Un poco haciendo alusión, Roberto, quizá a lo que dijiste al principio, el profeta antiguo testamentario que explica el presente mirando al pasado y también proyecta hacia el futuro una mirada divina. ¿Cómo nos transformamos en los profetas de este tiempo, Robert? Sí, básicamente yo valoro la pregunta, pero siento que no estoy capacitado para responderla. Y explico por qué. No porque dude de mis capacidades o tenga poca autoestima. No estoy capacitado para responderla porque en algún momento mencioné que hoy día
lo local tiene un conflicto muy grande con lo global. Fíjense ustedes en Chile, lo que ocurría a propósito de la pandemia o antes, eh, muchas veces las soluciones vinieron de los alcaldes y no del gobierno central. Eso ocurre en distintas partes del mundo, porque son los alcaldes los que tienen más preponderancia hoy día. De hecho, no es coincidencia que sea un alcalde ministro del Interior después de todo lo que ocurrió. Lo local adquiere gran importancia y eso nos hace preguntarnos más que responder porque, por ejemplo, nuestra Iglesia de Dios es ultra, ultra centralizada, ¿cierto? ¿Cómo vamos a seguir teniendo gobiernos tan centrales cuando la localidad es lo preponderante? Y ustedes lo pueden ver. Yo me acuerdo en algunas convenciones, cuando era niño, ¿cierto? Gigantes convenciones, que era el evento más importante del año. Yo no sé si eso siga siendo así. De hecho, parece que priman más los programas locales que los globales, pero eso es porque el mundo funciona de esa manera, ¿cierto? Eh, entonces, yo no podría decir cuál es qué hacer. Yo creo que eso lo tiene que ver cada pastor con su iglesia, qué ellos tienen que hacer, porque me imagino que también para hacer una respuesta profética tiene que ver con su lugar, con su contexto, y yo me imagino que si bien es cierto hay ciertas tendencias globales, yo creo que en Arica, por ejemplo, tienen sus propias problemáticas con respecto a lo que ocurra, por ejemplo, en Punta Arenas, ¿sí? Entonces yo creo que ahí la pregunta la tienen que hacer hacia ustedes mismos y en este sentido compartirlo con sus comunidades de fe, porque la iglesia es la que tiene que decidir eso y verlo. Excelente, gracias por la respuesta honesta, Roberto. Gracias por no bombardearnos con una receta, porque no hay receta, ¿cierto? Cada contexto requiere una respuesta y estamos situados ministerial y pastoralmente en distintos contextos. El pastor Hernán Culipichún y la pastora Rosita Cavieres tienen una pregunta muy parecida y voy a leer la de Hernán. Dice, entendiendo que la sociedad es una sociedad líquida, ¿cómo entendemos la iglesia desde esa sociedad? Quizás deberíamos plantearnos la idea de hacer iglesia, de cómo presentamos el mensaje liberador de Jesús, Sí, cómo de alguna manera somos iglesia en una sociedad líquida. sí, seguramente. Buena pregunta porque además seguramente ustedes ya lo están viviendo en sus iglesias. Eh, Cuando hablamos de la iglesia líquida, ¿cierto? Seguramente ustedes están viendo miembros más jóvenes, ¿cierto? No los miembros más antiguos que están apegados, ¿cierto? A lo sólido, a las certidumbres. Eh, los miembros más jóvenes están en una iglesia y después de un rato se cambian de iglesia y después van a otra iglesia y funcionan en otras redes. Ya vivimos la iglesia líquida. ¿En qué sentido? En que de alguna manera yo lo tomaría de la perspectiva, ¿sí? Porque todas las cosas tienen sus distintas ambiciones. ¿En qué sentido podría ser líquido? De alguna manera, entender que la iglesia no tiene que ver con una estructura o una infraestructura, sino que tiene que ver puede la iglesia permear el mundo, que es lo que es la gracia, ¿cierto? Tendría que permear el mundo en distintas formas, ¿sí? La iglesia ocurre, ¿cierto? En las casas, la iglesia ocurre en las universidades, la iglesia ocurre en los barrios, la iglesia ocurre en las juntas de vecinos. O sea, yo creo que podría ser eso. De todas maneras, en también hay un filósofo surcoreano, Byul-Yu Han, ¿cierto?, que habla de los ritos y de la desaparición de los ritos en la sociedad moderna, ¿cierto? Eh, Habla de la sociedad del rendimiento y un tipo de persona, pero también habla de la desaparición de los ritos. Y si ustedes se fijan, los ritos de alguna manera tienen que ver con anclar el tiempo eh, ante la fugacidad del mismo, ¿cierto? Un rito de alguna manera es como una pausa dentro de lo vertiginoso, ¿sí? Entonces, en memoria de él hacemos, ¿cierto?, la Santa Cena. O sea, anclamos un momento a pesar del paso del tiempo. Eso también va cambiando, ¿cierto? Y las iglesias, me imagino, yo insisto, yo no podría decirles, yo puedo mostrar algunas tendencias, pero no solamente decirles ni cuál es la receta, ni qué exactamente va a pasar, porque como el mundo avanza tan rápido, pero sí me imagino que seguramente incluso la forma de hacer los cultos en algún momento irá variando.
Así es. Vamos con las últimas dos preguntas. Y yo creo que acá hay una pregunta que interpreta probablemente gran parte de la preocupación de la Iglesia estos últimos meses. Hemos visto cómo se han hecho una serie de encuentros, de convocatorias y una serie también de instancias para poder expresar esta preocupación. Y creo que esta pregunta del obispo Héctor Cancino interpreta muy bien esta preocupación que está instalada en algunas bases de la Iglesia. ¿Qué opinas respecto a la instauración del marxismo cultural ideologizado a través de la deconstrucción, que desmantela en proceso los principios fundamentales, como los derechos de la familia, la vida, el matrimonio heterosexual, etcétera, y que a la vez se conecta, ¿cierto?, con la modernidad líquida? ¿Qué opinas con respecto a esto? ¿Es una realidad? ¿Es algo que está pasando? ¿Qué pasa con esta idea del globalismo, ¿cierto?, que se ha instalado y que tiene que ver mucho con este anclaje, con volver a anclar ideológicamente a los países a una idea de marxismo cultural? Sí. Yo no estoy tan seguro, sí concuerdo, sí, por supuesto, en la pérdida de valores tradicionales, sí, sí concuerdo en la idea y que los cristianos, digamos, nos preocupamos de eso respecto, por ejemplo, de la familia, respecto de los valores que nosotros, digamos, conservamos, ¿cierto? Y promovemos, como la vida, etcétera. Em, pero no estoy tan seguro en esta lógica de que sea el marxismo que se esté instaurando. De hecho, eh, creo que una de las cosas, y así lo atestiguan varios, digamos, autores, una de las cosas que hoy día una mirada errónea sería verlo izquierda y derecha, eh, o ver en el sentido de marxismo-liberalismo. Eh, ¿Por qué? Porque esa lógica es la lógica del siglo XX, de lo uno o lo otro, ¿sí? Guerra Fría. Hoy día, de hecho, usted puede encontrar personas, ¿cierto?, de derecha, y es la derecha que viene, por ejemplo, que avalan, por ejemplo, el matrimonio homosexual, incluso la adopción homosexual, que creen, por ejemplo, en el aborto libre, y son de derecha, liberales. No sé si me explico, ¿sí? Y así tiene incluso gente de izquierda que es antiaborto. O sea, esta lógica de los binomios, ¿cierto? Izquierda-derecha, se diluye, está diluida. Por lo tanto, yo, particular, por supuesto que creo que otras personas pueden tener otras visiones, en particular creo que no es la instauración de un marxismo. De hecho, como le mencionaba, ni siquiera los rusos, ni Putin, ¿cierto?, cree en el comunismo como se creía en el siglo XX, ni tampoco cree que pueda el comunismo expandirse a otros lados. Putin quiere ser una especie de Nerón, ser emperador él mismo, y una idolatría hacia sí mismo. Pero en realidad esta idea de como que el marxismo se imponga casi como una agenda cultural, yo por lo menos no lo veo tan así. Muchas gracias, Roberto. Les voy a explicar, vamos a hacer solo la última pregunta porque todos se dispararon las preguntas en el chat, pero vamos a tomar una que está consolidando varias de las que están haciendo, que es la última que vamos a hacer, y luego vamos a tener un break de 10 minutos para que usted descanse, pueda ahí resolver algunas cosas, terminar de comerse el pancito, los que quedaron a mitad del sándwich, ¿cierto? Y poder después ya continuar con la segunda parte. Vamos con esta última pregunta que es bastante interesante porque va ligada y tiene mucho que ver con lo que hoy día se está haciendo a nivel de iglesia. ¿Qué opinas, dice el pastor Daniel Romo, de la falta de alguna otra manera de posturas de la iglesia frente a la participación política y una gran ambigüedad frente a principios bíblicos, dado por ejemplo esta lucha campal que vimos en las redes sociales dentro de las filas de nuestra propia fe, donde algunos, ¿cierto?, que iban por un sector y otros que iban por otro sector, siendo, ¿cierto?, ambos cristianos, se lanzaban granadas y bombas atómicas sin ningún tipo de miramiento, ¿cierto? Por un lado, ¿cierto?, los del apruebo iban con el diablo y los del rechazo y se iban directo para el cielo. Y de alguna otra manera vimos que esa ambigüedad y esa polaridad se vio reflejada en la votación. 57-43 del pueblo evangélico fue la fracción social más dividida en términos de estas dos tendencias. Entonces,
cómo podemos analizar este fenómeno que se está dando dentro de la misma iglesia. Por un lado, una inserción política, y por otro lado, ¿cierto?, una férrea defensa hacia aquellas cuestiones que consideramos intocables y que tienen amparo en nuestra tradicionalidad. Sí, bien. Generalmente estos procesos políticos hacen ver las cosas en blanco y negro, o el sí o no, o es allá o es acá. Pero la sociedad obviamente tiene una serie de matices entre medio, ¿cierto? Seguramente alguien que vota rechazo tiene sus motivos de fe, de mirar la sociedad, y el que vota apruebo también tiene unos motivos que a lo mejor no comulga con algunas cosas, sí seguramente verá también o se sentirá en esa sensación de abuso y de pellejerías que a lo mejor vive otro de los hermanos o del común de los chilenos. Yo me gustaría salirme un poco de esa idea de la polarización, y creo que lo importante, y le agradezco al pastor Daniel por la pregunta, porque eso me permite hablar de mi pasión, ¿cierto? Yo creo que aquí lo que ocurre es que falta educación, ¿sí? Pero en el sentido de la palabra más profundo. Falta educación porque de alguna manera necesitamos educarnos bíblicamente. Para poder sostener los principios, primero tiene que estar educado bíblicamente, pero en serio, ¿sí? Sin desprestigiar, por supuesto, a nuestra querida escuela dominical, pero más allá de la escuela dominical, ¿cierto? Y ahí en ese sentido, después el pastor Israel me dará el bono que corresponde por ser buen empleado, pero el seminario cumple un papel fundamental, ¿cierto? Yo creo que en ese sentido falta de educación bíblica, teológica, ¿cierto? Ministerial, pastoral, pero también que hayan programas que le permitan a los pastores acceder a esa educación, digamos, en términos funcionales. ¿Sí? Seguramente pastores que dirán, bueno, pero no quiero saber tanto de la teología, qué sé yo, sino que quiero saber más cosas de cómo puedo administrar en estos tiempos, qué sé yo. O sea, la educación en términos teológicos, bíblicos, es fundamental, primero. Pero también la otra educación. Esto es una cosa personal, usted puede tirarme tomate si quiere después, pero yo asumo mi responsabilidad, ¿cierto? Algo que he aprendido en la vida es que yo me hago cargo de lo que digo. Falta también educación de la otra, ¿sí? Ocurre en Brasil un fenómeno bastante interesante. Un montón de evangélicos apoya al presidente Bolsonaro, ¿sí? Porque tiene temas que parece que comulgaran con sus principios. Pero hay un montón de cristianos evangélicos que llegan a la política porque entienden el poder por el poder, sin saber cómo se utiliza ese poder. Hay cristianos que le hacen el quite a los estudios, que no leen, que no se informan, que no impulsan a sus hijos para que estudien en la universidad carreras, por ejemplo, como la sociología, porque no va a ganar plata o porque se va a volver comunista y va a andar chascón, ¿cierto? Y entonces va a perder la fe. Y con todos esos miedos, ¿cierto? Que yo siento que muchas veces son miedos entendibles, pero de alguna manera, si nosotros no educamos a nuestras generaciones, si no nos educamos ampliamente, si no utilizamos las ciencias sociales, por ejemplo, para poder entender la realidad, y si no tenemos educación bíblica, teológica, ¿cierto?, que nos permita hacer esa lectura de la realidad a partir de esta mirada, es difícil que se pueda sostener algo. Y de hecho, las iglesias evangélicas, estas encuestas, ¿cierto?, van a ser relevantes solo para sí mismas, y van a quedar en una irrelevancia total. ¿Sí? Muchas gracias, Roberto. Vamos ahora al break, estimados pastores. Por favor, no se vaya, vuelva después de los 10 minutos, porque ya viene nuestro hermano con un interesante tema que sin duda va a complementar lo que dijo Roberto. Roberto, muchas gracias por tu participación. Sin duda alguna ha sido de mucha bendición. Ya nos están pidiendo los audios por interno, lo que significa que evidentemente ha dado, ¿cierto?, una buena impresión y una muy buena recepción. Así que, mantengan sus silencios mientras tanto, ahí sí, y yo voy a compartir un pequeño video de 10 minutos y a la vuelta regresamos. Dios les bendiga a todos, nos vemos. Chao, gracias.